o ministro de Justiça e Segurança de El Salvador. Eu tenho a honra de chamar para nos ensinar como é que a gente faz isso aqui no Brasil, ministro Gustavo Villatoro. Buenas tardes, Brasil. Buenas tardes, América Latina. Represento a este hombre, Nayib Bukele, que tuvo la fuerza y la valentía de devolvernos la esperanza a millones de salvadoreños. Como ustedes saben, la historia de El Salvador de los últimos 40 años fue una desgracia que empieza en la década de los 80, donde dos grandes cobardes potencias no se enfrentaban cara a cara y escogían países en América Latina para pelear. Fuimos el laboratorio, los muertos los pusimos los salvadoreños. Luego, en 1992, nos dijeron que habían firmado la paz y por ende como sociedad y como salvadoreños estuvimos esperando la paz y la seguridad. Curiosamente, tuvimos más muertos luego de los acuerdos de paz, más de 140,000 asesinatos que los muertos en tiempo de la guerra, que fueron 70,000. ¿Y cuál era el detonante? ¿Por qué El Salvador, luego de 40 años, había sido incapaz de alcanzar la seguridad, la paz para sus ciudadanos? ¿Por qué la historia del mundo, si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, por qué Europa en tan corto tiempo recuperó su camino y recuperó ser potencias mundiales? Hay un dato bien curioso. Europa, para salir de la Segunda Guerra Mundial y brindar seguridad y esperanza a sus ciudadanos, transitó por el camino de la justicia. Y todos nos acordamos de los juicios de Nuremberg, que incluso crearon los delitos después que los habían cometido. Curiosamente, en El Salvador, esos globalistas perversos habían estado manejando la cosa pública y transitamos por gobiernos que decían que eran de derecha por 20 años y luego 10 años por gobiernos que decían que eran de izquierda. No, esos gobiernos representaban a esos perversos globalistas que tienen más de 30 años de estarnos dictando políticas que van en contra de la familia, en contra del sentido común. Por supuesto que necesitábamos a este líder valiente que tuviera el valor de mandarlos al carajo. En esa auditoría de la historia de El Salvador, entendimos cómo estos perversos globalistas en la década de los 90 nos impusieron una gran cantidad de leyes, como cuando yo voy al doctor enfermo y me da una receta, pero no es una receta para curarme, sino para que me hunda más en la enfermedad. Y empezaron a meternos las leyes contra el menor infractor, donde los menores eran impunes, donde el recurso humano que necesitaban esos pandilleros terroristas iba a ser impune. Y no les bastó eso. Luego nos pusieron unos códigos penal y procesal penal que no eran para que el Estado le ganara la guerra al crimen organizado. Y no conformes con eso, se tomaron el Poder Judicial. El estudio y las estrategias elaboradas con el presidente desde el 2017 pasaba por entender que todo lo que pudiésemos hacer con nuestras fuerzas del orden, policía, ejército, iba a ser insuficiente, porque ya habíamos hecho ese estudio responsable de los últimos 30 años en El Salvador. Cuando el pueblo salvadoreño le entregó al presidente Nayib Bukele la mayoría en el Parlamento, en el Congreso, en el 2021, tomamos la decisión que los que no querían al pueblo nunca tomaron. Mandamos al carajo a la Corte Suprema de Justicia, a los 5 magistrados. Y no solo eso, también mandamos al carajo al fiscal general de la República, que eran los candados que tenían estos perversos globalistas para que nunca El Salvador saliera adelante, para que nunca El Salvador pudiera vivir en paz. Qué bien nos ha ido, y hemos pasado casi 3 años recibiendo ataques de todos los medios financiados por esos perversos globalistas que se disfrazan como organizaciones internacionales, ONGs, y que en El Salvador se tuvieron que quitar la máscara. Ellos están enamorados de los criminales, no están enamorados de nosotros los buenos salvadoreños. Se necesita mucho coraje y no lo lograron 6 gobiernos anteriores, que todos llegaban al poder y solo escuchaban a ese 3%. En ese 3% estaban los criminales, las organizaciones internacionales y las ONGs.
Pero nosotros, con el presidente Nayib Bukele, representamos al 97% de los salvadoreños. Para nosotros, democracia no es eso que nos están vendiendo estos supranacionales. Democracia no solo es ir los domingos y elegir a un presidente. Democracia para el presidente Nayib Bukele es hacer lo que dice el pueblo. Si el pueblo necesitaba seguridad, pues nosotros le entregamos seguridad. Qué importante es administrar un país que ahora podemos caminar libremente por todo nuestro territorio. Esas fronteras imaginarias que plantearon estos grupos terroristas ya no existen. Llevamos más de 81,000 capturas de estos terroristas. Claro que los supranacionales están llorando los derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? Los derechos humanos de la sociedad. Nosotros simplemente movimos el punto de gravedad. En los últimos 20 años, en el mundo, los derechos humanos recaen sobre los criminales. Nosotros les movimos el punto de gravedad y caemos sobre la sociedad, sobre la mayoría. Y son tan hipócritas estos supranacionales que hablan que somos violadores de derechos humanos, pero cuando les mostramos los datos, le decimos, son 81,100 capturas. De esas, solo hay 115 letalidades. 115 terroristas que murieron a manos de nuestras fuerzas del orden. Entonces, si el principal derecho humano del hombre es la vida y nosotros se lo estamos respetando a esos asesinos seriales, ¿por qué me acusás de violador de derechos humanos? Pero entonces tienes que rehabilitarlos, tienes que readaptarlos en las cárceles. No, señor. No hay rehabilitación para asesinos seriales. Y nos vamos a garantizar, porque los cambios que estamos haciendo con el presidente Nayib Bukele tienen que ser irreversibles. Y nos vamos a garantizar que esos asesinos seriales no vuelvan nunca a nuestra sociedad, ni que tampoco sea un problema para nuestras futuras generaciones. Ya perdimos demasiados salvadoreños con políticas públicas que no eran de salvadoreños. El presidente Nayib Bukele lo decía el año pasado en nuestra fiesta patria, el 15 de septiembre. Tienen que entender que nosotros ya no estamos al final del salón de clase, estamos adelante y representamos esa esperanza para más de 660 millones de latinoamericanos que queremos vivir en paz, que queremos vivir en seguridad, pero que nuestros gobiernos siguen escuchando a estos perversos globalistas. Ese es el problema que tiene Nayib Bukele con ellos, el poder del ejemplo. No hay un gobierno en el mundo que pueda decir que no puede derrotar al crimen organizado, porque sí se puede. Nos quieren encajonar entre que si somos de izquierda o si somos de derecha. El salvadoreño es conservador. Creemos en los valores Dios, patria y familia. Sobre eso es nuestra gobernanza, una gobernanza de sentido común conservadora. Antes del presidente Bukele, creo que nunca hubiera alguien de Latinoamérica vuelto su mirada a El Salvador, porque El Salvador no era más que un escenario de muertes. Ustedes se pueden imaginar que es vivir en un país que tiene 105 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Ni siquiera los países en guerra tenían esos números que tenía El Salvador. El año pasado, nuestra tasa de homicidios fue de 2.5 asesinatos por 100,000 habitantes. Entonces a estos perversos globalistas les decimos, dato mata relato. Ustedes pretenden tener el cuento, pero nosotros tenemos los datos. Y aquí murieron. El Salvador les puso el muro donde tuvieron que ir a quitarse la máscara y decirle al mundo y a América Latina que no son más que organizaciones que promueven la violencia y que están enamorados de los criminales. Y el presidente se los dijo, si tanto le gustan los pandilleros, aquí se los dejo. Manden sus aviones y llévense a sus ciudades. No han mandado ninguno y los estamos esperando, porque se los vamos a dar si lo quieren. Incluso tenemos más de 1 año y medio de haberle pedido a estos que se creen suprahumanos, que diseñan las políticas, que es lo mismo que le aplicaron a África hace más de 60 años, que le aplicaron a América Latina hace 30 años. Ellos no querían que de América Latina hubiera una potencia mundial.
Por eso nos contaminaron con inseguridad y con corrupción, que son las dos grandes guerras que estamos luchando ahora como sociedad salvadoreña, contra los asesinos seriales y contra los corruptos. Creemos en los valores tradicionales, creemos en Dios, creemos en nuestra patria. Y le hemos dicho a todos los amigos de América Latina que nuestra experiencia está como un libro abierto. No somos ese médico que va a entregar recetas para que el problema se haga más grande. Y así es como hemos recibido gente de Perú, gente de Argentina, gente de Panamá, gente de Guatemala, gente de Honduras, porque definitivamente ver la esperanza en el rostro de salvadoreño nos hace soñar porque quisiéramos ver ese rostro de 660 millones de latinoamericanos con esperanza, con por fin ser liberados de las leyes del crimen organizado. Dios quiera que a América Latina le vaya bien, le vaya mejor, pero tienen que entender que esos perversos globalistas ya tienen la receta para aquellos que dicen ser de derecha y para aquellos que dicen de ser de izquierda. Hay que tener mucho sentido común para saber quién es el médico que me está ofreciendo esa receta, porque si no, vamos a seguir en lo mismo. Una vez en el poder, no le podemos dar la espalda al 97% de nuestra población. El Salvador se los está demostrando. No solo tuvimos mayoría en las elecciones del 2021, sino que en las elecciones de este año nos dieron supermayoría los salvadoreños. Y nuestras políticas en materia de seguridad tuvieron un plebiscito en la elección presidencial. Resultado, más del 86% de salvadoreños respalda las acciones del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad. Sabemos que esos perversos globalistas van a seguir intentando por todos los medios que tienen de dañar la imagen del Salvador. Pero les puedo decir acá, somos un pueblo conservador, un pueblo que cree en la libre empresa y que ahora que nuestro crecimiento económico va para arriba, estamos abiertos a todo tipo de inversiones para que nos ayuden a terminar de salir adelante. Obrigado, Brasil. Gracias, América Latina.